Hello, ¿cómo están? Hoy ya me tomé el café antes. Hoy ya me tomé el café antes de empezar, entonces me acompaña un vaso con agua. Bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un episodio más de The Healthy Happy Podcast. Vamos a ver qué surge hoy. Ay, me han pasado cosas muy lindas y de hecho estoy aquí utilizando unos aretes que son muy especiales. Les voy a contar la historia. Me pedí un collar hace unos días eh, en Seven, que es una tienda de Laia Con. Pues ella sube stories como enseñando cosas así, y entonces yo veo este collar lindísimo que ya fijo me lo han visto, uno rojo, como de un montón de tiritas rojas. Y ya yo lo veo y me vuelvo loca, ¿verdad? Es como, démelo a mí ya, porque además cuando dicen que solo hay uno, ¿verdad? Me vuelvo loca. Y entonces me lo pedí. Y cuando llegó el collar, el paquete, venía con estos aretes, como un regalito extra. Y les voy a leer, o sea, lo que ella me escribió. Y yo creo que eso es lo que vengo a hablar hoy, porque dice, Nati, gracias por levantar la voz con tantos temas que muchas veces callamos. Que cada vez que uses estas piezas te sientas poderosa. Con cariño, Lai. Así que quiero agradecerle a Lai. Y, y la idea o el mensaje que yo siento que hoy surge es el de hablar desde nuestra autenticidad. Y yo sé que muchas veces lo digo y es como algo que yo predico, yo siento, ¿verdad? Y que cada vez va en un nivel más profundo esa autenticidad. Pero vean, les voy a contar algo. Hace unos días abrí como cajita de preguntas que hace millones de años no abría. Y noté una diferencia con la participación y con los mensajes. Yo la abrí como, cuéntenme lo que sea, pregúntenme lo que sea, que quieren hablar. Y la conexión que hubo como en esas preguntas fue muy distinta a tal vez la última vez o las últimas veces que yo pude haber abierto preguntas. Y eso me hizo ver que este poco tiempo que tengo de vuelta, yo le llamaría de vuelta, que yo sé que quien está ahí conmigo sabe, quien está pendiente en las redes sabe que yo volví, ¿verdad? O sea, que este año yo volví. De otra forma, sí. ¿No he vuelto a hacer recetas? No. Pero volví. Estoy más presente y se los he dicho, ¿verdad? Tengo como más ganas de compartir y todo esto. Entonces tengo una energía distinta y yo siento que es la energía de que ya yo estaba lista para compartir, ¿verdad? Que hasta viene alineado a la energía de que ya yo estoy lista, a principio de año, pues, para ponerme en la silla de la terapeuta, para empezar a hablar de estas cosas, para abrirme a estos temas que, ¿verdad? Que esta temporada me he abierto a compartir. Entonces es una energía. Y si ustedes son observadores, se dan cuenta que sí, que yo regresé con otra energía. No es que me fui, pero estuve como un poco más ausente y cerrada, siento, los últimos tal vez 2 años antes, como el 24 y el 23. Tal vez mucho, mucho desde antes. Habría que analizarlo. Pero saben que en esas respuestas yo me di cuenta que hubo un cambio. Un cambio como de conexión con la comunidad. Y no solo en las respuestas, sino obviamente últimamente, ¿verdad? Yo siento que estamos conectando todavía a un nivel más profundo. Y uno se preguntaría, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Y lo que digo de las preguntas de antes es que tal vez yo antes habría preguntas y participaba muy poca gente. Y, y siento que tal vez las preguntas tenían mucho que ver hasta con la energía que yo tenía en ese momento, que era muy distinta. No digo que sea mala, ¿verdad? Es simplemente que si yo estaba atravesando momentos difíciles o una crisis, pues uno tiende como a cerrarse, ¿verdad? Entonces, esa época yo era más cerrada, a pesar de que siempre he sido un libro abierto, ¿verdad? O sea, es como, hay una parte en medio de la crisis y la confusión y de las preguntas de quién soy y qué hago y por qué hago lo que hago y qué estoy haciendo aquí, que uno quiere como cerrar,
primero cortar muchas cosas que tal vez necesitan ser cortadas, ¿verdad? Vínculos, relaciones, frecuentar lugares ya, chao, ¿verdad? Como que uno empieza a cerrarse, cerrarse, cerrarse. Pero yo siento que es parte del proceso para ir hacia adentro. Y que no siempre somos iguales todo el tiempo, ¿verdad? O sea, imagínense yo 13 años aquí en redes sociales. O sea, si yo, o sea, en ese sentido como de querer ser siempre constante y estar siempre presente en redes, no le es fiel a quien es uno realmente, porque hay olas de que a veces uno tiene ganas y a veces no, de que a veces uno está de una forma y a veces no. Y por ejemplo, esa última etapa mía fue una etapa eh, en la que no quería conectar hacia afuera, estaba concentrada hacia adentro. Que cuando ya entré, que no es conectarme conmigo misma, ¿verdad? Porque yo no me puedo desconectar de lo que soy, o sea, siempre soy y siempre estoy ahí. Si me desconecto de mí, me muero. Pero es como ese conocerme, ¿verdad? Como esa mirada hacia adentro. Y cuando ya escarbé, ya pasé, ya vi, ya di todo, que no es que se haya terminado, sino que ya pasé una etapa interna, como que ya estuve lista para salir otra vez. Y atreverme a más de lo que antes me atrevía a hablar. Hasta cosas que yo no sabía que me gustaban, ¿verdad? Que descubrí en estos últimos años. Pero me he mostrado muy más abierta, otra vez, como soy yo en esencia, porque yo siento que ahorita las redes son muy como soy yo. Yo hacía redes así como las que se hacen ahorita desde siempre. Y las mismas redes fueron las que me fueron diciendo, ¿verdad? Como Instagram, no, ya los videos tienen que ser de 10 segundos, ya no se puede hablar mucho, la gente ya no presta atención. Y todas esas reglas que nos vamos tragando y creyendo durante mucho tiempo, para después volver al lugar donde uno realmente se siente cómodo, que para mí ahorita es ese. Es en el que me gusta compartir videos más largos, hablar más, que es que tengo mi podcast, ¿verdad? Y en un principio casi que muchas de las cosas que yo hacía se acercaban a esto, pero en las redes pues no era lo que funcionaba. Y es mucho como en la vida, ¿verdad? Muchas veces estamos muy, o sea, de cierta forma y hasta cierto nivel nos conocemos y luego vamos y pasamos por un montón de cosas que la gente nos dice o que nosotros escuchamos y creemos o pensamos que, y luego terminamos en el principio porque ya sabíamos. ¿Me explico? Así fue con las redes conmigo. Y yo siento que ese cambio de ahorita sentir a la gente más conectada, los mensajes eran súper profundos, me contaban cosas muy hermosas y me dijeron cosas muy lindas, que yo no digo que es como que nunca me digan cosas lindas, pero es que no sé, la energía de esta última vez o de estos meses ha sido tan hermosa y eso es por la energía que yo le estoy poniendo a todo. Entonces no vengo a decirles como qué linda energía le estoy poniendo yo a esto, no, les vengo a decir que cuando uno logra poner esa autenticidad afuera, se siente de vuelta. Me explico. Como de que a veces no. Yo creo que la mayoría del tiempo todos siempre tenemos la etapa en la que nos dijeron cómo tenían que ser las cosas y hacemos cosas que creemos que tenemos que hacer y todo esto. Pero cuando ya logramos como interiorizar y conectar con quienes somos realmente y logramos transmitir eso hacia afuera, porque obviamente todo depende de la percepción del que está escuchando y viendo y su momento de vida también, porque como les digo y les he dicho en otros episodios, hay gente que me va a escuchar y va a decir, esta madre se les zafó un tornillo. Entonces, todo bien, que crean eso, todo bien. Pero lo que digo es que cuando yo logro ya comunicar como mi esencia, ¿verdad? Lo que al menos hasta el día de hoy yo he ido descubriendo y mi camino, logro conectar a un nivel más profundo con las personas y las personas me dan eso a mí. Entonces, tanto tiempo y todo es perfecto como es. O sea, este año era el año que yo tenía que abrirme más, era el año que tenía que transmitir todo esto que durante años he estado viendo y observando y aprendiendo. Era este. No era el pasado, no era el siguiente, era este. Porque todo es así, todo es en el momento que es. Pero tanto tiempo que pasé yo dudando, pensando, decidiéndome, con miedo, actuando desde el miedo. Y entonces conectaba con eso mismo, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, si yo hablara solo de todas las cosas malas que me pasan,
Yo sé que nada es perfecto y yo creo que incluso aunque existan las redes, deberíamos siempre partir de eso, de que no estamos viendo, pero ni o sea, nada de por ciento de la realidad de la gente cuando vemos redes. Porque es obvio, es que ni siquiera en la vida real estamos viendo el 100% de cómo es alguien. Estamos solo percibiendo, percibiendo, percibiendo. Y si estamos, ya partimos de que así es la vida imperfecta. Y tenemos eso claro. No deberíamos estar pensando que la vida de los demás es perfecta porque sabemos que la de nadie, ¿verdad? O sea, yo creo que es como una cosa de que hay que integrar. Es como, la vida de nadie es perfecta, punto. Partamos de eso. ¿Que en las redes enseñamos cosas bonitas? Pues sí. Y si queremos hablar de realidad, pues sí, también. Pero a veces hay como algo muy forzado, que pondría el ejemplo de como cuando Disney empieza a meter un montón de personajes diversos solo por meterlos, como sin ningún, solo para cumplir. Así se siente cuando la gente es como, les voy a mostrar un poco realidad, les voy a mostrar un poco realidad. Yo partiría de que estamos mostrando realidad y que nunca vemos la totalidad de la realidad de nadie. Entonces, para mí sí es importante en redes compartir un mensaje con propósito, un mensaje, y que si ese mensaje tiene que ver con que me he sentido como una basurita por un tiempo, está bien. Si es parte del propósito del mensaje que quiero dar, está bien. Pero a veces como que muchas personas siempre están desde ahí, desde lo negativo, hasta incluso como tratando de conectar con la gente desde el dolor o desde el miedo. Entonces, esa es la gente que va a llegar, la que va a conectar con el mensaje. Entonces, yo no digo que es que mi vida sea perfecta, porque es que la de nadie, o sea, ya, número 1, eso. Número 2, si puedo aprovechar las redes para expandir, ¿verdad? Porque antes yo peleaba, antes yo defendía, y yo ya no creo que eso sea necesario. Yo no creo que sea necesario convencer a nadie de nada. Y creo que cuando estamos pelee que pelee, es mucho ego, ¿verdad? Es como, es infantil. Es como querer ganar, como un niño que quiere ganar. ¿Y para qué gastar la energía en eso? Si puedo compartir un mensaje que viene desde mi realidad, pero con un propósito expansivo. Y eso es lo que vengo con ese pensamiento de que qué lindo, porque ustedes no saben los mensajes que yo recibo de personas que están escuchando el podcast y de repente sienten que estamos alineadas en algo o alguna cosa que yo conté se identifican. Y qué lindo sentirse acompañado, aunque yo no tenga la oportunidad de tener a todas las personas aquí conmigo y conversar. El hecho de la valentía, porque yo considero que es valiente venir a sentarse y abrirse. Y no solo en el podcast, en la vida, abrirse en la vida a confiar a pesar de todas las experiencias duras que pasemos, ¿verdad? Como les he contado, que a veces vienen olas en donde uno se siente como defraudado, pero a pesar de eso, venir y abrirse es de valiente, siempre, en cualquier, obviamente no en todos los contextos y hasta dónde me abro, ¿verdad? Pero ser auténtico, eso es lo que uno recibe de vuelta. Entonces yo les digo hoy, confíen en compartir lo que ustedes son. Si de repente ustedes empiezan a compartir lo que son y su círculo no lo acepta, pues tal vez no era su círculo. Más allá del miedo a que se vaya la gente que nos rodea, yo diría que lo hagamos desde la autenticidad de saber que quien conecte con nosotros es quien es nuestro círculo, ¿verdad? Y con la total tolerancia de que otros van a pensar distinto, pero cuando andamos tratando de caerle bien a todo el mundo, nos perdemos esa autenticidad y conectamos tal vez con gente que está igual, también como pretendiendo. Y yo creo que llega un momento en la vida en donde ya uno no quiere ni nadie que esté pretendiendo, ni uno pretender nada. Simplemente vivir plenamente y desde una autenticidad amorosa. La autenticidad no significa ser hiriente, ser cruel, ser directo sin tomar en consideración los sentimientos de los demás.
significa estar alineado y compartirse desde ahí. Entonces, yo siempre les he dicho que yo me he compartido mucho desde mi autenticidad, pero hasta el nivel donde estuviera en ese momento, a como lo estoy haciendo en este momento, que yo digo, tal vez en 2 años yo vea esto y diga, wow, no había descubierto todo esto mío todavía en ese video. A mí me encanta ver videos viejos míos y escucharme y ver qué era lo que decía. Y me he llevado la sorpresa, porque es algo que he estado haciendo. A veces pongo un videillo para escucharme a ver de qué estaba hablando. Y me he llevado la sorpresa en que la mayoría mantienen mucho mi esencia. Al menos de hace 8 años o 6 años. Me pongo a ver un video y me doy cuenta que mantiene la esencia. O sea, que digo como cosas muy parecidas, tal vez a un nivel más superficial. O sea, digo más en la superficie. Pero en muchas cosas soy muy parecida. De hecho, estaba viendo un video de, no sé, de hace cuántos años. Y lo que estaba explicando en el video, yo decía, pero cada uno decide qué hacer, esto no es para todo el mundo, ¿verdad? Y es como mucho mi pensamiento actual también. Es como, de lo que yo hablo no es para todo el mundo. Mi podcast no es para todo el mundo. Mi contenido no es para todo el mundo. Es que el de quién es para todo el mundo. O sea, es ilógico pensar eso. Pero entonces me gusta ver como esas chispas en las que yo siempre he sido yo. Que llega nueva información, que tengo experiencias distintas, que me van enseñando cosas nuevas y diferentes, pues sí. Y que voy cambiando de perspectiva en muchas cosas, pues sí. Yo ahorita me siento en una etapa en la que estoy volviendo a lugares donde ya fui. Pero viendo esa etapa o esos lugares con ojos distintos. Yo estoy ahí ahorita. Y es loco porque es como reconectar con gente de la cual me había alejado. Es como si fuera de verdad la espiral hacia arriba, porque se va como expandiendo. Y entonces ya el lugar no es el mismo. Vuelvo como a las mismas cosas, pero desde un punto de vista distinto. Y me he dado cuenta, como estoy regresando. Como estoy regresando a cosas que había satanizado, por decirlo así. Como que vuelve a llegar la idea y ahora me doy el permiso de cambiar de opinión de algo. Y digo, ¿y si lo veo diferente? O llegan como cosas que yo, o sea, no sé, digamos, me encanta, hace mucho no dibujo. O no me pongo como a pintar o a hacer cosas sin pensar si está bonito o feo. Me explico, como desde la mera creatividad. Sí coloreo un montón, pero como yo crear, como dibujos y pinturas o cosas, y ahora tengo ganas de volver a hacer eso. De repente me topo gente de hace añales como nuevamente. Como que siento que estoy en eso. Después, tengo 2 meses o más de no consumir azúcar, de haber cambiado cosas en mi alimentación, pero desde un lugar súper amoroso. Antes yo he sufrido yo pasé por muchas cosas restrictivas, alimentación sobre todo. Entonces después me fui al otro extremo en donde no soportaba que alguien me dijera que no comía azúcar, digamos así. Hasta que fui sanando y ahora volví ¿qué pasa si dejo el azúcar? ¿Qué pasa si me alimento de esta forma para potenciar esto desde otro lugar? Antes era desde un lugar de miedo y ahorita estoy en un lugar muy de amor conmigo y de potenciar el sentirme bien, que es la prioridad. Debe ser la prioridad. Desde dónde vemos las cosas es importante o por qué las hacemos. ¿Verdad? Es muy distinto como que yo diga que este podcast lo hago para tener nuevos seguidores, por ejemplo, a mi propósito real, que es abrir mi corazón y expandir un mensaje de amor, de congruencia. Ese es mi propósito con el podcast. Entonces, imagínense que el propósito sea por tener seguidores. Yo estaría dispuesta aquí a hacer lo que sea. Es más, como cuando siempre les hablo de que yo no busco patrocinadores para mi podcast, o sea, que no necesito, no quiero patrocinadores. Si mi propósito fuera tener más seguidores y que llegue más gente, hablaría de cosas que atraigan gente, que vengan posiblemente desde el miedo, porque el miedo vende rajado.
Y empezando por las noticias, piensen en las noticias. ¿Cuáles noticias están basadas en el amor? Todas están basadas en el miedo, de asustar a la gente, porque es, el miedo es lo mismo que la fe. Ustedes sabían, el miedo es fe, es certeza de que algo malo va a pasar. Y es igual de poderoso que creer que algo bueno va a pasar. Entonces, al mundo le interesa, a la sociedad le interesa que la gente tenga miedo. Yo digo la sociedad como si fuera algo, pero es real. Sirve que la masa tenga miedo y se mueva desde el miedo porque es más controlable. Entonces las noticias se mueven desde el miedo. Los contenidos, que es lo que les hablaba, como que empiezan desde el dolor, desde lo negativo, desde el miedo, venden demasiado. Los podcasts que son como de cosas paranormales y de todo esto, desde el miedo, tienen millones de seguidores. Porque el miedo es el manifestador más grande del mundo. El miedo logra que la gente haga caso, que obedezca, ¿verdad? Entonces, cuestionarnos mucho desde dónde vemos las cosas siempre y también los contenidos que vemos, desde dónde me están hablando, me están asustando, me están diciendo lo peligroso que puede ser esto todo el tiempo. O me están compartiendo una información que yo decido tomar o dejar, pero que no es tan manipuladora. Yo creo que hasta eso nos convence el mismo miedo, obvio, nos convence de no mostrarnos como somos, porque nos da miedo el rechazo. Porque tenemos esta idea de que hay que ser de una forma para ser aceptados. Porque nadie quiere estar solo, por supuesto. Porque biológicamente necesitamos a otros. Pero siempre van a llegar las personas correctas en nuestro camino si somos auténticos. Esa es la diferencia. Puede que todo el tiempo hayamos pretendido ser alguien que no somos. Y de repente un día nos cae el 5, como diría mi abuelo, y nos damos cuenta que no estábamos siendo auténticos, ¿verdad? Porque como siempre mirábamos hacia afuera, no nos dábamos cuenta de que no nos conocíamos y nos empezamos a conocer. Y pasa esto que me ha pasado, ¿verdad? Que de repente se van los amigos, ¿no? O sea, ya uno cambia tanto que no tiene nada en común y chao todo. Y uno lo ve como algo malo, ¿verdad? Como algo triste, porque sí, puede ser algo triste y doloroso, pero es todo reacomodándose. Porque si de repente yo me doy cuenta que yo no soy lo que yo creía, entonces el tipo de gente que yo atraía a mi vida, los lugares que frecuentaba, los hábitos que tenía, tal vez tenían que ver más con ese personaje que con quién soy yo realmente. Entonces, si de repente nos damos cuenta que no nos conocíamos y somos algo nuevo y distinto a lo que imaginábamos, nuevo para nuestra mente consciente, algo tiene que reacomodarse. Se tienen que caer las estructuras, todo, tiene que caerse todo al suelo para volver a acomodarse. Y esto incluye mucho de nuestro entorno, muchísimo. Hay que aceptarlo. Pero es para reacomodarse, porque entre más auténticos somos, más atraemos a personas en nuestra misma frecuencia. Y créanme que esta 4ª temporada está logrando eso conmigo y con la comunidad de Healthy Happiness y con mis clientas de transpersonal. Eso es lo que está logrando esta autenticidad que me costó un montón abrirme yo no me gusta decir esta nueva Nati, pero a donde estoy hoy. Me costó tanto, ¿verdad? Ustedes saben, si han escuchado los otros episodios, saben que me costó mucho abrirme a esto, a esta exploración sin miedo, sin juicio, sin importar qué piensen los demás. Sin importar que si los temas que están hablando, pues a alguien le da miedo y no quiere seguir viendo y me quiere dejar de seguir, que todo bien, estamos separándonos en frecuencia. Pero estoy mostrando quién soy en este momento. Y eso hace que de verdad logre hacer clic con quienes resuenan. Y no lo he dicho suficiente, creo.
Hay que seguirlo diciendo. Sigan hablando, sigan haciendo las cosas que les apasionan de verdad. Pero para saber si de verdad es genuino, tienen que observarse ustedes mismos y saber si eso es congruente con lo que ustedes sienten, con lo que piensan, con quienes ustedes son. No más cosas por compromiso. No más ir a lugares donde no quiero ir. No más hablar con personas que al final yo termino no sintiéndome muy bien. No más, no es congruente, no. Y otra cosa importantísima a saber es el poder personal que tenemos nosotros, de saber que somos dueños de eso. No somos víctimas de la energía que nos rodea, nosotros somos los dueños de nuestra energía, de nuestro espacio, de a mí no se me va a pegar nada de nadie si yo no lo acepto. Y hasta una gripe. Y díganme que estoy loca o no, pero yo casi no me enfermo ya, porque yo no acepto eso para mí ni para nadie. Pero escucharon lo que dije, para mí ni para nadie. No puedo pensar solo en mí. Yo debo desear armonía para todos. La metafísica lo dice. Y para mí ahí hay una sabiduría que todo el mundo debería conocer. La metafísica lo dice, en armonía perfecta, de acuerdo a la voluntad divina y en armonía para todos. Así que la próxima que pidan un deseo, pídanlo para ustedes y para todos los demás. Y verán qué diferente, que funciona todo cuando uno piensa así. Que al yo hablar desde mi autenticidad y desde lo que me mueve y compartir lo que soy o lo que hasta donde me permito compartir con ustedes, estoy deseando una armonía para mí de resonar con quien de verdad está en esa frecuencia y anda en búsqueda de algo parecido en su camino. A como también deseo que el que no resuena se pueda ir libremente y encontrar a dónde sí. A como deseo que me vaya bien, que la gente comparta mis contenidos y no sé, sea parte como de esta comunidad tan amorosa que me impulsa a mí a seguir. Así lo deseo para los demás, en armonía perfecta para todos. No podemos ser tan egoístas de querer solo para nosotros. No podemos. Cuando algo se vuelve así de personal, alguien va a salir perdiendo. ¿Me explico? Cuando yo solo velo por mis deseos personales, estoy pasándole por encima a todo el mundo. Cuando existe una posibilidad de desear la armonía para todos, y la armonía para todos siempre es distinta. La armonía para todos, para cada uno será distinta. No es la misma, no es que le estoy deseando lo mismo a todos. Es que estoy deseando que todo el mundo viva en armonía según lo que eso signifique desde la perspectiva de cada uno. Todo cambia cuando involucramos a todos los demás en esto. Desde el lugar que cada uno deba estar según lo que en este momento necesite. Pero empezamos a sentir menos la separación, porque nada está separado. No estamos separados nosotros de los demás. Es una ilusión. No estamos separados de la naturaleza, porque nosotros somos la naturaleza. La ciencia no está separada de la espiritualidad, pero por alguna razón lo vemos así. La espiritualidad no está separada de la ciencia. Y yo sé que yo no estoy separada de la fuente. Por eso es que decimos todos somos uno. Porque hay esa chispita de fuego o esa gotita de agua de ese mar está en mí también. Nada está separado. Entonces, ¿por qué voy a dejarme engañar por mi ego que quiere todo solo para él?
Empiecen a aplicar esto en sus vidas. Todo lo que pidan, pídanlo en armonía para todos los demás. Y cuando alguien hable de algo negativo, digan para ustedes, no lo acepto para mí ni para nadie. Eso digo yo cuando alguien está enfermo y el otro dice como, uy, se me va a pegar la gripe. Y yo digo, no acepto eso para mí ni para nadie. Acuérdense que todo es energía. Y esos deseos que ustedes también tienen contribuye al colectivo. No lo duden nunca. Nadie está solo y nadie está separado. A pesar de que hay momentos en los que yo me siento sola, pero es cuando me distancio de esta certeza, cuando le escucho mucho a mi ego que me dice que estoy sola. Yo no estoy sola. Y este podcast más todavía me lo demuestra. Yo no estoy sola, yo no soy la única que me interesa hablar de eso, yo no soy la única que tiene fascinación por aprender del misterio y de todo lo esotérico y de todo eso que no se ve. Porque ya no tengo miedo. O sea, y no es que yo no, tal vez no vuelva a tener miedo. Claro que sí. Tengo mucho respeto. Pero el miedo por mucho tiempo me privó de aprender y de conocer dimensiones distintas dentro de mí y en la realidad, que ya no les temo porque estoy muy enraizada en quién soy y sé que siempre estoy protegida porque actúo desde el amor y deseo eso en armonía perfecta para todos. No es que no tenga miedo, es que simplemente no le doy energía a eso. Tengo una certeza de que estoy siendo guiada. Y como han dicho varias invitadas aquí, y trabajo para la luz. Cuando yo tengo esta certeza de que me relaciono con seres de amor desde el amor, eso es lo que voy a ver, amor en la vida, en mis experiencias. No quiere decir que la otra parte no exista, es que donde yo pongo la atención, ahí va la energía. ¿En qué me quiero enfocar? Y por eso es lo mismo al mensaje que estaba diciendo yo desde las redes, ¿verdad? O sea, si yo me enfoco en el miedo, voy a traer personas que van a resonar con eso y muchas, la mayoría de personas resuenan con el miedo. Porque no han recordado el poder interno que tienen. Porque se les olvidó quiénes son o tal vez todavía no lo saben. Como yo antes. Yo tenía mucho miedo de todo. De la cosa más básica, como la oscuridad, hasta de hablar por mí misma, ¿verdad? De pasar a dar datos de marcas a hablar de lo que siento, de mis emociones, de quién soy, de la congruencia, de mi visión de la realidad. Siempre partiendo que es mi visión y que está bien que otras personas tengan otra visión. Al final yo siento que muchos hablamos de lo mismo, pero nos encanta decir que, al ego le encanta decir que nuestra forma es la correcta. No hay ninguna forma correcta porque cada uno está experimentando la vida desde su punto de vista y desde su experiencia. Ya no, soltar ese convencer y ese yo gano y yo tengo la razón es conectar con el corazón. Es decir, ¿para qué? Ahí voy a poner mi atención en querer ganar. ¿Para qué quiero ganar? Yo quiero expandirme y continuar con mi trabajo y usar mi energía en eso, no en tener la razón. El que siempre quiere tener la razón nunca va a tener paz porque es que no todo el mundo va a estar de acuerdo. Hay que soltar eso ya y dejar a la gente vivir. Yo puedo ahorita ver a la Nati de la pandemia que criticaba a los que hacían otra cosa contraria a lo que nos dijeron que hiciéramos. Esa Nati no entendía. Esa Nati creía que había que pelear. Esa Nati tenía mucho miedo. Mucho. Pero no era el momento todavía de darme cuenta de las cosas que después me di cuenta.
hasta ese momento. Y por eso es que también cuando yo les digo que uno no puede ayudar a nadie más que a uno mismo, es cierto, porque todo es el timing, todo es el momento en el que esté la persona. Todo tiene que ver con eso y todos estamos en momentos distintos. Entonces, ¿por qué vamos a gastar la energía convenciendo? Si la perspectiva de la otra persona es distinta, ni siquiera estamos hablando de lo mismo. Partiendo de que las experiencias de todos han sido distintas en la vida. Entonces, ¿qué queda? La autenticidad. Es lo único. Es lo único que podemos ofrecer cuando conectamos con nosotros y queremos resonar en mismas frecuencias con otras personas. La autenticidad. Este asunto de ser diferente, que yo sé que muchos de los que ven el podcast aquí tienen el sentimiento de ser distintos a los demás, como yo, de siempre en entornos donde se ha resaltado su diferencia de los demás. Es loco porque sentirse mal por ser diferente es estar escuchando la voz de la sociedad que dice que todos debemos ser iguales, que hay una manera de ser, que nuestro cuerpo debe ser de esta forma, que la vida debe desarrollarse en este orden, que a esta edad hay que hacer tal cosa. Entonces, las veces que me he sentido mal por ser diferente, si yo me pregunto, ¿yo quiero ser igual a los demás? La respuesta es no. A mí no me interesa ser igual a los demás, porque eso no es auténtico. Para nada es auténtico. Entonces, ahí es donde uno tiene que diferenciar esos diálogos internos, porque la voz que se siente mal por ser diferente a los demás no es mi voz. Si yo le pongo atención a esos pensamientos, no tienen nada que ver con quién soy yo, porque yo lo menos que quiero es ser igual a todo el mundo. Yo quiero ser yo. Le guste a quien le guste. Al que no le guste es su problema. O ni siquiera tiene por qué ser un problema si lo acepta de que todos somos diferentes. La autenticidad es el único camino, el único camino. ¿Y cómo logro ser auténtico? Viendo para adentro, observándome, preguntándome, yo quiero hacer esto es congruente, me siento bien con estas personas a mi alrededor. Este camino se siente bien. ¿Por qué hago esto? ¿Desde dónde viene? ¿Cuál es el propósito de lo que hago? ¿Tiene propósito? ¿O simplemente seguí un grupo de reglas que me dieron en el pasado? Yo no dije que fuera sencillo ser auténtico. Solo digo que requiere mucha observación y presencia. Autoobservación y presencia. Entonces, bueno, si este mensaje llega a ustedes hoy y por alguna razón habían estado pensando si hablar de algo o compartir algo con alguien que los hace dudar, háganlo. Es que incluso la autenticidad nos da mucha información sobre a dónde sí, a dónde no. Y no es como contar toda la vida, ¿verdad? De uno ahí en cualquier lado, ¿verdad? Hasta yo les digo, ¿verdad? Yo llego hasta donde yo quiero llegar con lo que yo comparto. Hay muchas cosas que son parte de mi intimidad y ahí las dejaré. Pero no lo duden cuando quieran hablar de algo que a ustedes les gusta, porque vea, yo se los digo de experiencia propia. Ustedes no saben el miedo que a mí me da hablar con mis personas conocidas, amigos, digamos. Digo yo, porque algunos ya no son mis amigos tal vez, pero el miedo que me daba como, no sé, o sea, empecemos con prejuicios como el tarot, ¿verdad? O sea, a mí me daba como pánico en ese entonces, ahora yo creo que es como más común. Y eso es lo chido también de las cosas que se van haciendo como más normales, ¿verdad? En estos temas esotéricos. Pero no sé, mi primer tarot, que me lo compró Errol, yo creo que, o no me acuerdo.
Pero no sé, mi primer tarot, por ejemplo, que fue hace muchos años, la primera vez que tuve un tarot, bueno, no tantos, pero ¿qué? Como 5 años, no sé. A mí me daba como vergüenza sacarlo, o sea, yo lo escondía. Me acuerdo una vez que fui a acompañar a Errol a tocar en un restaurante, entonces yo podía como sentarme en el restaurante y estar ahí. Y dije, voy a llevarme el tarot para empezar a estudiar como las cartas. Que ahora yo no uso muchas esas herramientas, o sea, tengo oráculos y tengo todo, pero empecé a notar que la gente me empezaba como a colocar como en una cajita. Entonces yo como que antes los llevaba a todas las actividades, pero después terminaba siendo la mae que siempre va a leer las cartas. Entonces como que fui como balanceando eso y también fui aprendiendo que esas son herramientas, ¿verdad? Que no es como que la verdad y las respuestas están en las herramientas, sino que están en uno, ¿verdad? Y eso es muy importante de saber cuando uno empieza a utilizar este tipo de herramientas, de que al final el poder lo tiene uno, la respuesta, eso solo le está mostrando algo que ya está dentro de uno, ¿verdad? No es algo que está ahí afuera y que te está adivinando o te está diciendo cosas que no son las que vos tenés adentro, ¿verdad? Eso es muy importante de saber. Pero mi punto con el tarot era que a mí me daba pánico sacar el tarot y que alguien me viera. Ay, qué risa. Pero bueno, es que cada uno se va atreviendo y va tomando los pasos conforme se va sintiendo listo, ¿verdad? Ahora yo puedo sacar las cartas en cualquier lado. Obviamente respetando, ¿verdad? Me pasó una vez con una amiga que era cuando la estaba empezando a conocer, que yo saqué las cartas y yo la vi que se puso pálida. Y nunca me había pasado, como que casi siempre todo el mundo era como, ay, qué chiva, sí, saquemos cartas. Pero cuando saqué el tarot, esta amiga se asustó un montón y me dijo, como es que a mí me da miedo eso. Y yo, ay, perdón, no sabía. O sea, como que hasta a mí me tomó como en shock. Y es parte de las cosas que uno va aprendiendo, ¿verdad? Que no en todo lado, tal vez los temas que a uno le gustan, va a empezar a hablarlos porque hay gente que le da miedo o no le gustan. Entonces yo nada más hice como, ay, no, tranqui. Entonces las hice a un lado y ya, ¿verdad? Todo bien. Pero lo que me da risa es el miedo que a mí me daba. Y después como en desayunos o así con amigos empezar a hablar como de temas ya de espiritualidad, pero era el prejuicio que yo misma le ponía porque se acuerdan que a mí no me gustaba este tema. O sea, que yo negaba y era mi sombra. Era algo que yo realmente quería. ¿Verdad? La sombra es esa parte que uno niega de uno. Entonces era mi sombra donde yo más bien quería hablar de esos temas. Pero bueno, como yo le ponía el prejuicio antes de empezar a cambiar de perspectiva, me daba pánico. Y vieran que las personas que yo más pensaba, que yo prejuzgaba, como que yo decía, esta persona se muere si yo hablo de esto, le va a dar miedo. Y de repente algo se salía por ahí y era la persona que más me preguntaba cosas. O la persona que más me decía, veámonos la otra semana para seguir hablando de esto. O sea, ustedes no saben las sorpresas que yo me llevé por dejarme llevar por lo que me gusta, por hablar, por empezar a hablar con autoridad de lo que me gusta, o sea, aceptarlo y aceptarme yo, o sea, es más un proceso de uno, ¿verdad? Es como, Madi, esta es quien yo soy ahorita, esto es lo que me gusta, he descubierto una pasión sobre esto, ¿por qué no hablar de ello? Y cuando empecé a hablar, la sorpresa era que la gente que menos creía yo que me iba a dar pelota era la más enganchada. O de repente tenían unas historias buenísimas de cosas que tenían que ver con lo que yo estaba hablando y yo decía, ¿qué? ¿Cómo yo he conocido a esta persona por 15 años supuestamente y de repente me sale con que le gustan estos temas también? Yo no tenía ni idea. O digamos, no sé, tengo una compañera del colegio, o sea, que somos amigas desde el 2000, desde el año 2000, o sea, hace 25 años. Y cuando yo le hablé a ella con un miedo, quería contarle lo del retiro de habilidades espirituales. Y cuando yo le hablé a ella con este miedo gigante, todavía hablaba suavecito y todo. Yo como, y entonces, porque había gente en la casa de ella, como, no me acuerdo quiénes estaban, pero yo estaba como a un lado y yo, y entonces, y ella, claro, a mí me encanta todo eso, no, a mí siempre me ha gustado. Y yo como, ¿qué? ¿Cómo en 25 años nunca habíamos hablado de esto? Pero era yo. Era yo la que cerraba la puerta de estas cosas porque las rechazaba. Entonces, lo que yo he aprendido de esto es que, primero, no en todos los lugares, por supuesto. O si alguien muestra como miedo o algo, uno dice, ay, no, tranqui, ya no voy a hablar de esto. Es como hablar de razas planetarias. O sea, yo me pongo a hablar de esto y me apasiona y de repente la gente es como, ¿cómo? ¿Extraterrestres? Y es el susto y yo digo, uy, pues pucha, se me olvida que hay gente que le da miedo. Y entonces ya, con respeto dejo de hablar de eso. Pero de repente puede pasar que yo empiezo a hablar y es más, una pareja de amigos, el esposo de mi amiga, yo cero que esperaba que le gustaran esos temas y yo con ese miedo, ¿verdad? Yo iba como hablando de esto
con mis amigos, pero como de poquito a poco, como con un cuidado, pero el cuidado era el que sentía yo de mí misma, ¿verdad? ¿Se entiende? Y de repente empiezo a hablar y es como toda mi familia le apasiona este tema. Vea esto, vea esto, vea esta foto, vea este libro, se lo regaló no sé quién a no sé cuándo. Vino de no sé quién de no sé dónde. Y entonces fue, y yo, ¿qué? ¿De qué me he estado perdiendo toda la vida por no hablar? Por tener miedo, por creer que yo sé cómo va a ser la respuesta del otro o la reacción del otro. ¿De qué me he estado perdiendo todo este tiempo? Obviamente tenía que pasar hasta ahorita. Pero entre más nos atrevemos a ser nosotros, vean, más plenos vamos a estar porque vamos a vivir una vida sin tener que estar tratando de fingir o pretender que somos otra persona. Qué rico. Qué rico soltar esa idea de que tengo que ser de cierta forma para que me acepten. Si tengo que ser de cierta forma para que alguien me acepte, esa persona no merece ser mi amigo. Para empezar. Y segundo, qué rico poder ser yo y aunque sean 4 amigos los que me acepten, con esos 4 son los que, con los que yo quiero usar mi tiempo. Yo no quiero ya usar mis energías para convencer a alguien de que sea mi amigo. Yo no quiero usar mis energías para pretender ser alguien que no soy. Ay, no. No hay tiempo para eso. ¿Cómo se siente? Pregúntense. ¿Cómo se siente soltar la idea de pretender ser alguien para ser aceptado? Y solo ser. Se siente increíble. Qué rico. Yo le digo a mis clientes a veces, cuando hablamos de estas cosas, así como de todos los problemas y el estrés y la ansiedad, y hablamos de que lo único importante en la vida es la respiración. ¿Por qué? Porque si yo no puedo respirar, no vivo. Y entonces todos los otros problemas no existen. ¿Me explico? Es la respiración. Es lo único. En lo que hay que concentrarse es en la respiración. Aquí en el presente, lo único que existe es esta respiración. Y yo aquí, sin ningún problema. O sea, vean qué rico se siente entender que todos los problemas están en nuestra cabeza, en el pasado, en el futuro, pero que respirar es la vida. La vida es respirar. ¿Me explico? ¿Se siente rico? ¿Cómo se siente? Cuéntenme. Mándenme un mensaje y me cuentan. ¿Qué sienten? Cuando se dicen que ya no tienen que pretender ser alguien más, solo ser. No tienen que hacer nada para que los acepten, solo ser. Solo respirar. Se siente muy bien, ¿verdad? Por lo menos para mí se siente bien. No llega a la mente a decirme, no, es que los problemas. Es que no hay ningún problema en este momento. No existe. En este momento no hay problemas. Estoy respirando. Les mando un abrazote y deseo, de acuerdo a la voluntad divina y en armonía perfecta para todos, que puedan florecer esa autenticidad. Para ser auténticos tenemos que conocernos a nosotros mismos. No puedo ser auténtica si no sé quién soy. Y sí, si esa breteada dura años, va a durar años. Pero es mejor invertir la energía en esos años mientras me conozco. Y esos años estoy hablando hasta que uno se muera. Pero es mejor invertir la energía en eso que dejar que los años pasen, que llegue el día de nuestra muerte y no tengamos ni idea de quiénes somos. Solo tenemos este instante. En este instante podemos decidir. Somos libres de decidir qué camino queremos caminar. Ojalá que sea uno muy auténtico para que ustedes en esta vida tengan la oportunidad de compartir con personas que estén en su misma frecuencia. De poder vivir plenos y tranquilos respirando. Nos vemos en el próximo episodio y espero que estén súper bien, de verdad. Y si no, que tengan la capacidad de observar de dónde viene el malestar y qué información nos trae. Chaito.